Bueno, compañeros, maestrantes, doctor Yair Morales Izquierdo, me es un placer y es un gusto comunicarme por este medio, ya que a pesar de que es la primera asignatura, pues sentimos un poquito de nervios, pero nervios de los buenos, ¿verdad? Es un gusto saludarle por este medio. Vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto, pero antes hacer la presentación de su servidor, ¿verdad? Mi nombre es Julio César Zavala López, soy docente de secundarias técnicas en la especialidad de matemáticas. Actualmente laboro en la Escuela Secundaria Técnica número 71, ubicado en Las Palmas, en esta capital de Tuxtla Gutiérrez. En el proyecto de investigación de la materia de seminario de investigación, me tocó hacer un diagnóstico de la educación superior a distancia en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, que es la escuela de donde egresé en su momento, ¿verdad? Aquí se trata de investigar qué tanta demanda ha tenido la educación superior a distancia de años recientes a la fecha, ¿verdad? Por lo tanto, en nuestro proyecto, como ustedes ven, ahí ven la portada de su servidor, y como primer punto tenemos ubicando en esa parte lo que es el planteamiento del problema, ¿verdad? En el planteamiento del problema se refiere al qué. En esta parte nosotros necesitamos saber pues cuál es la problemática o qué necesidad es la que se trata de satisfacer, ¿verdad? Ahí de que es el qué, es decir, qué es la problemática a satisfacer, y posteriormente vamos a ver las preguntas que se estructuran después de la misma investigación, ¿verdad? En ese contexto tenemos ubicado esa parte del planteamiento del problema. Se van a generar en ese momento las preguntas generales de la propia investigación. En esa parte yo tengo una pregunta muy importante que dice: ¿qué competencias se requiere para que la educación a distancia pueda ser tan eficiente como la educación presencial? La siguiente pregunta, ya específica de la propia investigación, dice: ¿qué recursos didácticos son utilizados para interactuar a distancia y lograr la eficiencia en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Hay otra pregunta que está destinada de esta manera: ¿qué instrumentos tecnológicos de evaluación virtual son utilizados en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez? La otra: ¿qué principios son los que orientan una educación a distancia en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez? Por último dice: ¿qué valores promueve estudiar una educación a distancia en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez? Dentro del segundo punto, considerado en el proyecto de investigación cuantitativo, vienen los objetivos. En el objetivo general consideré identificar las herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. En el objetivo específico ubiqué ahí la pregunta: identificar cuáles son los modelos académicos o pedagógicos que utiliza la educación superior a distancia en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Y por último, identificar los recursos tecnológicos de aprendizaje virtual en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Esa es la parte que corresponde a lo que es los objetivos, ¿verdad? Dentro del punto de justificación, en esa parte se tienen que ubicar los porqués, ¿verdad? O sea, las razones de la investigación. ¿Cuál es la intención, ¿no?, de hacer esa investigación? Dice aquí en esta parte, se describen las razones de investigar, y se sugiere de alguna manera redactarlo en base a algunas preguntas, ¿no? Esas preguntas ya estaban estipuladas, que fueron las que nos proporcionó usted en su momento. Es decir,
¿Por qué es novedoso el proyecto de esa investigación? ¿Para qué le servirá a la sociedad? Es decir, ¿qué satisface? ¿Qué necesidad podría satisfacer? Y la otra pregunta sería, ¿para qué le serviría a ustedes dentro, como estudiantes de, en este caso, maestría, ¿verdad? Ahí especifica doctorado, pero en el caso de nosotros, ¿cuál sería la utilidad o para qué nos serviría como estudiantes de la maestría? Y la última pregunta sería, ¿cómo se vincula con los planes y programas de estudios actuales, ¿verdad? Es decir, ¿qué relación o qué vínculo le podríamos dar dentro del plan y programa de estudios en la actualidad? El siguiente punto refiere a lo que es el marco teórico, ¿no? Y en el marco teórico se consideran todas las teorías o conceptos que van a reforzar precisamente el proyecto, ¿verdad?, de la investigación. Esos enfoques que también nos van a dar el soporte para ese proyecto que culmine de buena forma, ¿no? ¿Sí? Dice que en el mismo proyecto se sugiere que se hagan unas citas o parafraseos, ¿no? Mínimamente a partir de 5 cuartillas, ¿no? Esa es la parte del marco teórico que ustedes ven ahí en la pantalla. Y dentro del marco teórico menciona algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de estudiar bajo la modalidad de educación a distancia? La flexibilidad en el horario, permite un ritmo personal de estudio, disminuir el tiempo de traslado si fuera necesario. Y dentro de la parte de los principios que caracterizan a una educación a distancia, está la igualdad de oportunidades, ¿no? Está también la actividad del estudiante, o sea, el rol que tiene, la personalización, o sea, el respeto a la dignidad, la confianza en el alumno sobre su tiempo, en la misma creatividad, en el uso de distintos métodos y técnicas de aprendizaje, ¿no? Investigación, el manejo de la bibliografía básica y complementaria. Dentro de la colaboración o la sociabilidad, pues hay un aprendizaje colaborativo, una actitud solidaria y el diálogo que también promueve. Los principios y objetivos que justifican la educación a distancia también se fundamentan en, bueno, permite democratizar el acceso a la superación posgraduada, producir un aprendizaje autónomo, activo y ligado a la experiencia actual del educando, impartir una enseñanza innovadora y de calidad. Fomenta además una educación permanente, reduce los costos, por supuesto. Desde la perspectiva existente y valores que consolidan a la educación a distancia, tales como existe la libertad, está la solidaridad también, permea la verdad también en su momento, y la responsabilidad, ¿sí?, también, que es lo que promueve esta parte. El siguiente punto considera lo que es la hipótesis, ¿verdad? Este punto es muy importante. La hipótesis se construye a partir de la intencionalidad de lo que pretendemos hacer en ese proyecto, ¿verdad? Aquí hacemos los supuestos. Aquí es donde se crean los supuestos a partir de la propia investigación. Aquí pusimos como hipótesis, dice, la educación superior a distancia puede ser tan eficiente como la educación presencial. Dentro del punto 6, que es la metodología. Dentro de la metodología, nosotros elegimos el tipo de metodología para esta investigación fue la descriptiva, ¿sí? Porque pues, esta permite organizar y clasificar los indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, ¿no? Dentro del punto donde refiere a la elección del método, el método que usamos en este tipo de investigación de manera cuantitativa, el método usado fue el método no experimental, ¿no? ¿Sí? Que se permite la obtención y elaboración de los datos empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. Ok. Dentro de la misma metodología de encuesta que utilizamos, se consideran pues los métodos no experimentales, ¿no? Dentro de algunos métodos no experimentales tenemos la observación, la medición, la experimentación, la entrevista, la encuesta y los famosos test, ¿sí? En el punto C o el inciso C
habla de la elección del corte o el diseño, que conocemos como diseño. En este tipo de investigación considerando el enfoque, realizamos y utilizamos el diseño no experimental, longitudinal o evolutivo, debido a que se recopilan datos en diferentes momentos a lo largo de un periodo determinado. Para el inciso D, habla de las herramientas usadas. En el tipo de investigación que realizamos, las encuestas fueron las herramientas de investigación utilizadas, ¿sí? Y dentro de este tipo de instrumentos, los que consideramos en este tipo de investigación son precisamente observación, la medición, la experimentación, la entrevista, la encuesta y los test. Entonces, nuestro instrumento que utilizamos como herramienta de recopilación en esta investigación fue la encuesta, ¿sí? Aquí nos define la periodicidad de aplicación de encuestas de satisfacción y evaluación de los docentes del programa Educación Superior a Distancia. En el inciso E, dentro de las técnicas, pues existe una pregunta que tendríamos que aplicar dice, ¿cuál es su opinión sobre la calidad de los servicios educativos en esa institución? ¿Sí? Aquí dice, bueno, se trata de conocer el grado de satisfacción de los usuarios y el control de la calidad de los servicios ofrecidos bajo la modalidad de distancia. La población. En la población refiere al conjunto total de individuos u objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado, ¿no? En el siguiente inciso E, habla de la muestra. Pues si consideramos el concepto de la muestra, dice que es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo, la aleatoria, la estratificada y la sistemática. Entonces, una vez que se definió la población y se consideró el muestreo al azar, nosotros consideramos un tipo de muestreo para esta investigación de tipo aleatorio, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, dentro de los análisis de datos, pues en el punto H de análisis de datos se recogió toda la información teórica y empírica analizada, se empleó el uso de una laptop con ambiente Windows 2016, los textos se procesaron con Word 2016 y las tablas y gráficos se realizaron con Excel 2016. Dentro de los recursos, pues consideramos en ese punto los recursos humanos, el recurso material. Consideramos dentro de los recursos materiales pues lo que se expone ahí y que tenemos en pantalla, ¿verdad? Esas son. Tenemos también en la parte técnica los gastos ordinarios, y lo cual nos hace una sumatoria de 12,703 pesos, ¿sí? En el punto 8, hablando del cronograma de actividades del proyecto de la educación superior a distancia en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. En esa parte, pues vamos a darle un poquito el zoom. Ustedes observan que tenemos considerado, está dividida esta parte en tres fases. La fase administrativa, la fase de instrumentación, es donde ya aplicamos las actividades que se realizan para hacer ese tipo de investigación, y la rendición de cuentas, que nos referimos ya a cuando ya tenemos el proyecto, por lo menos ya los resultados de esa investigación que hicimos. En la fase administrativa considera ahí pues selección y delimitación del tema, la revisión bibliográfica, o sea, la investigación documental, la solicitud de oficio de la IEXPRO para permiso para la investigación, la elaboración del oficio dirigido del IEXPRO al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en este caso para la investigación, llevar oficio dirigido al área de coordinación académica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para su aceptación, programar cita con estudiantes de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, que son los que forman parte precisamente del programa de educación superior a distancia en el Instituto Tecnológico. Solamente existen 2 carreras que son las que llevan educación superior a distancia con esta modalidad, ¿verdad? Diseñar instrumentos de encuesta para la recopilación de datos. Esta parte corresponde a lo que es la fase administrativa.
En la fase de instrumentación, hablamos ahí de la aplicación de las encuestas para los estudiantes precisamente de ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico Tuxtla Gutiérrez en la modalidad de educación superior a distancia. Y para la otra carrera también sería la aplicación de las encuestas para los estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en la modalidad de educación superior a distancia. Y el otro punto sería la organización y la clasificación y sistematizar la información, ¿no? En la rendición de cuentas consideramos 3 puntos. Analizar las características del impacto de las encuestas utilizadas en el proceso de la investigación. Redactar el informe y dar a conocer los resultados. Y por último, la parte última sería enviar el proyecto de investigación final a la plataforma y crear un link del video de presentación en el foro. Esta es la parte que nosotros en este momento estamos haciendo, ¿verdad? Esta es la parte. Y por último, la parte de la bibliografía, pues tenemos ubicados aquí precisamente de donde recabamos nosotros y las fuentes de donde sacamos toda la información que tenemos en este proyecto, ¿verdad? Ubicamos aquí uno por uno y en ese sentido, pues esa es, pues a grandes rasgos, la investigación que su servidor realizó. Con el tiempo que tenemos limitado, a pesar de las circunstancias, pues tenemos que esto entablarlo como que si estuviéramos llevando a cabo en un curso ordinario la materia, ¿verdad? Tenemos que empatarlo de alguna forma en ese tenor. De tal manera que al final, pues es lo que vamos a entregar, maestro. Le voy a agradecer mucho. Muchas gracias por el tiempo que me dedicaron para poder escucharme. Gracias.